Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra videoclase del curso de Historia. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es la cultura chavín, parte 1. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a conocer sobre la cultura chavín, pero teniendo en cuenta la clasificación de Rowe, el norteamericano, que nos menciona, miren, si podemos observar aquí a la derecha, que la cultura chavín o chavín se va a encontrar en el horizonte temprano, es decir, ya hemos conocido la etapa del precerámico, ya hemos conocido lo que es el periodo inicial, donde pues sobre todo se basa en el inicio en los hallazgos de la cerámica, pero ahora aquí en el horizonte temprano vamos a observar exactamente características que van a verse pues mucho más ampliadas y desarrolladas. Bien, la cultura chavín, parte 1. El primer horizonte. Esta etapa justamente nos menciona o se caracteriza por la influencia de una cultura con gran parte del territorio andino, ¿no? Va a aportar mucho justamente al territorio andino y es la cultura chavín. Ahora, cabe recalcar que aquí, en este primer horizonte, es donde se observan mayor fortalecimiento lo que son los centros ceremoniales en la sierra. Por lo tanto, debemos mencionar también a los sacerdotes, ¿no? Estos centros ceremoniales iban a verse mucho más desarrollados ya en esta época del horizonte temprano, ¿no? Ahora, por otro lado, también la sociedad o en la parte social, pues iban a verse dos grupos eh, muy importantes que van a empezar a resaltar mucho más. En este caso van a ser los artesanos que vimos en el periodo inicial, pues en esta ocasión de igual manera los artesanos, pero ahora eran quienes elaboraban los objetos para los cultos religiosos y por otro lado íbamos a tener a los sacerdotes que ya conocemos un poco acerca de lo que se encargaban. En pocas palabras, eran gobernantes de esta sociedad. Bien, ¿qué hacían? Pues digamos, comercializaban objetos de lujo o metales preciosos y también controlaban los datos de la predicción del clima, ¿no? De esta manera los mantenían en un estatus social bastante elevado. ¿Por qué? Debido a que dependían de los sacerdotes para conocer cuándo era o cuándo iba a ser una época de lluvia y así poder, por supuesto, cultivar. Ahora, el origen de Chavín. Esto nos lo cuenta Julio César Tello, ¿ok? Aquel arqueólogo peruano, mejor dicho, que descubrió esta cultura, ¿no? Ahora, él nos habla acerca de que en un inicio consideró que la cultura matriz del Perú, de la cultura andina en el Perú, era justamente la cultura chavín. Pero vamos a ver más adelante, o bueno, ya también hemos observado en el periodo inicial que esto no va a ser así, que se van a hallar o van a encontrarse justamente vestigios o restos de centros ceremoniales más antiguos que el de Chavín, ¿no? Como cuáles, como Caral, como Garagay, Cunturhuasi, Sechín, ¿no? Entonces, esto no quita una gran importancia que tiene la cultura chavín. ¿Y cuál es esa gran importancia que va a tener? Es que Chavín, digamos, posee o representa una síntesis de las culturas que existieron anteriormente. Una síntesis. Es decir, pudo hasta cierto punto tomar parte o características de cada cultura, de la forma de vida, de lo que desarrollaron para consolidar la cultura chavín de ese modo. Bien, es por ello lo resaltante que logra hacer. Ahora, esto también va de la mano con el medio geográfico, debido a que justamente abarcó no en territorio, sino en cuanto a su influencia religiosa, ¿no? Bien, su difusión del culto chavín, pues iba a ser mayor gracias al centro ceremonial que poseían, pero también justamente a su expansión territorial, ¿ok?
Para ello es importante también ubicarnos dónde es que se encontraba. Pues la cultura chavín se encontraba justamente aquí, en Chavín de Huántar, al norte de Lima, y pues va a estar en la región de Ancash, exactamente en el callejón de Conchucos. Ahora, por otro lado, los sacerdotes seguían cumpliendo una gran función para lo que es Chavín, ¿no? Principalmente la de conocer los cambios estacionales, que obviamente les iba a ayudar en las actividades agrícolas, pero ahora debemos mencionar que, por último, la difusión del culto, que ya lo mencioné un poco anteriormente, va a abarcar una cierta cantidad de territorios. Por ejemplo, su influencia llegó hasta el norte, es decir, de aquí hacia el norte, llegó hasta Lambayeque y Cajamarca, mientras que por otro lado, hacia el sur, va a llegar justamente hacia Ica y la zona de Ayacucho. Bien, es más, algunos sostuvieron que pues su influencia habría llegado hasta Ecuador y también hasta Bolivia, pero son también otras hipótesis. Entonces, eh, esto permitió de algún modo que los sacerdotes siguieran acaparando mucho más lo que era el control del poder que lograban ejercer. ¿Ven? Entonces, esto es lo que principalmente vamos a estudiar de la cultura chavín ahora. Más adelante vamos a conocer qué es lo que ellos desarrollaron y aportaron tal vez, pero principalmente conocemos esto. Ahora, pasamos a una segunda parte de la videoclase, que es la difusión del culto chavín. Ya les he mencionado un poco ello, y exactamente digamos que podemos mencionar tres cosas. El Estado teocrático, que se basaba en que en la toma de decisiones era justamente de lo que era su culto chavín, de su religión chavín. Tuvieron una gran influencia religiosa, así es, y también pues impulsaron bastante lo que fue el psicoterror a los peregrinos, debido justamente a promover al felino a modo de mitad humano, mitad animal, y de esta manera pues tengan que seguir los peregrinos que eran, digamos, de otras culturas cercanas, que justamente iban a promover también el culto chavín, pero obviamente a su modo, a su especificación, ¿no? Pero cada vez caían, digamos, bajo el sometimiento de los sacerdotes. Bien, me estaba olvidando un poquito de esta parte, pero los peregrinos también van a ser, en pocas palabras, aquellos encargados de llevar el culto chavín a los diferentes poblados o anexos que podían haber en este entonces, en lo que fue toda la expansión de la difusión del culto chavín. Ahora, si pasamos a esta segunda parte, que es la actividad. Número 6. Vamos a responder aquí 5 preguntas de la actividad de la clase y nos dice la número 6. El templo de Chavín de Huántar, de origen multirregional, tiene su asiento principal ¿en dónde? Muy bien, lo mencioné en el callejón de Conchucos, así es. Mientras que la número 7, el primer horizonte cultural de la cultura peruana, se logró con Chavín, ¿no? Así es, la clave es la letra E. 8. ¿Cuál fue el animal de culto más difundido por los chavín? Así es, también lo mencioné cuando iba a ser mitad hombre y mitad animal. Era el felino, ¿no? Muy bien, el felino. 9. Máxima autoridad en la época de Chavín. Eso está muy claro. Va a ser el sacerdote, ¿no? Aquel conocedor de los cambios estacionales. Y 10. Según la clasificación de Rowe, que nos muestra, él es el arqueólogo, digamos, norteamericano, nos pregunta cuál sería el periodo de desarrollo de Chavín. Muy bien, el desarrollo de periodo de la cultura Chavín sería el horizonte temprano. Muy bien, recordemos que ya hemos visto la etapa precerámica, el periodo inicial y ahora estamos en lo que es el horizonte temprano, perdón, el horizonte temprano. Bien, entonces esto sería todo. Muchas gracias por tu atención y recuerda
que en este horizonte temprano es donde se observa la consolidación o el fortalecimiento de estos centros ceremoniales. Bien, nos vemos en una próxima.